Entonces, el tema es, ¿qué es bendecir a Dios? Salmo 103. ¿Tú crees que Dios necesite ser bendecido? Si Dios es inmensamente bendecido. Pero tenemos que aprender en las Escrituras, ¿sí? Tenemos la Biblia y tenemos 66 libros. Y tenemos que aprender a estudiarlos. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento, ¿alguien sabe en qué idioma fue escrito? Levante su mano. ¿En qué idioma fue escrito? Si saben, díganme, no sean así. ¿La del discipulado? En el hebreo. Y algunas pequeñas fracciones en arameo. Pero el hebreo antiguo no tenía vocales, a, e, i, o, u, ¿sí? Y esta palabra, bendecir, es barak, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando. Y ahí en tu Biblia, si quieres leerlo, si quieres verlo, ya muchos le pusieron títulos. Y este salmo lo escribió ¿quién? David, el rey David. Escribe este salmo y esta oración es para Dios, pero ¿sabes para quién más? Es para él. David se está hablando a sí mismo y se está exhortando, hermano. Hay gente que necesita ser exhortado. Hey, échale ganas. ¿No? ¿Cómo le dices a tus hijos cuando no quieren hacer algo? Hey, apúrate, mira. Bueno, David se exhortaba ¿a quién? A veces, hermano, no va a haber nadie quien te exhorte. No va a estar el pastor, no van a estar los hermanos, ni tu esposo, ni tus hijos. Y entonces, como el gusanito, nadie me quiere. ¿Quién tiene que exhortarse? Hey, Martín, levántate, vamos. Recuerda las misericordias de Dios. Y David lo hizo. Amén. Vamos a estudiar este tema y lo vamos a ver. Vamos a leer 2 fragmentos y vamos a comenzar a desglosarlo. ¿Les parece? ¿Quién lo escribió? David. Dice Salmo 103:1 y él escribe y hace el canto: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga ¿qué? Todo mi ser. Di conmigo: yo soy espíritu, alma y cuerpo. ¿Lo sabías? Tú tienes un espíritu que necesita adorar a Dios. Tienes un alma con emociones, sentimientos. Y tienes un cuerpo físico que también necesita alimento. ¿Sí? Dice en el 2: bendice alma mía Jehová. ¿Y qué? Y no te olvides, David, ninguno de sus beneficios. Y si sigues leyendo, comienza a mencionar los beneficios que había hecho Dios con él. El Salmo 50 es un salmo en el cual David había pecado con Betsabé. ¿Se saben la historia? Él salió aterrado. Cuando tenía que ir a la guerra, no fue. Cuando tenía que pelear, no peleó. Se quedó. Y comenzó a caminar por el terrado del templo y se asomó y a lo lejos vio una mujer desnuda, casada, aguas. Y dice que la mandó traer y se acostó con ella. ¿Quién hizo mal? ¿David o la mujer? ¿Quién? Los dos. Porque así haya sido el rey David, la mujer tiene que decir: hey, ¿qué? No, papacito, esta mujer tiene hombre, tiene esposo y está en la guerra. Pero vamos a seguir. Entonces David pecó y vino un profeta y le dijo una historia. Fíjate que hay un hombre que tiene una ovejita y al lado de él hay un hombre rico que tiene muchas ovejas. Y vinieron convidados y este hombre fue y agarró esa ovejita del vecino y la trajo y la mató y dio y convidó con los amigos. ¿Cómo ves, David? ¿Y qué dijo David? Se indignó. A veces nos indigna el pecado de los otros, ¿sí o no? Pero no vemos. Mira, ese hombre no va a la iglesia y no vamos nosotros tampoco. No. Entonces David se indignó y dijo: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú.
Y surge el Salmo 51, perdón, el Salmo 50, donde él le pide perdón a Dios. ¿Sí? Dice, soy pecador, pero ten misericordia de mí. Ahora estamos en el Salmo 103, ya pasó esa escena. David sabía de las misericordias de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? De adulterar. Esa mujer salió embarazada. Su hijo murió. El esposo de esa mujer murió en batalla. ¿Sí? Sus súbditos que veían a David como el gran rey de Israel, ahora ¿cómo lo veían? Pues me someto porque es el rey, pero es pecador. Falló. Y ya no lo veían igual. Sus demás hijos, ¿cómo lo veían? Hermano, cuando tú fallas y yo fallo, los que se enteran ya no nos ven igual. Amén. Solamente Dios puede traer perdón, arrepentimiento y volver a restaurar una situación. ¿Sí? Y sabes que de esa relación que tuvo pecaminosa, él se casó con ella después. Aunque hubo consecuencias desastrosas, del linaje de esa mujer Betsabé nació Salomón. Y de ese linaje viene la familia de Jesús. Dios tuvo misericordia, pero David sabía cuántas misericordias había hecho Dios con él. Ya para este salmo, ya David se le estaba olvidando tantas misericordias. Amén. A veces cuando te conviertes, tú ves milagros, ves cosas y como que llega un momento de pasividad. No tenías trabajo, ahora tienes trabajo y como que dices, ya este trabajo no me gusta. Pero ¿quién te dio el trabajo? Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Recordar cuando oraste. Querías una esposa y ahora que tienes la esposa dice, como que ya no, ya quiero otra. No, Dios te dio una esposa, Dios te dio unos hijos y Dios ha hecho conforme a sus misericordias. Amén. Y David se hablaba y se decía, bendice, pero queremos estudiar qué es bendecir para entender la magnitud de esta oración. Amén. Dice todo mi ser, ¿cómo estamos hechos? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Qué hay en el alma? ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien lo recuerda? Di conmigo, en mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Amén. Eso está en tu alma. Ahí está. El alma no tiene tiempo. Si a ti te lastimaron en el pasado, parece que fue ayer. Dice un principio, si tu pasado te duele, no es pasado. Sigue siendo parte de tu presente, te está lastimando y va a afectar tu futuro. Ahí están todos los recuerdos, todas las emociones. Dios te hizo libre, te dio voluntad, ¿sí? Y te dio la conciencia para saber lo bueno y lo malo. Y él decía, alma mía, o sea, mi mente, mis emociones, recuerda lo que Dios hizo por mí. Amén. ¿Qué es bendecir? Si se alcanza a ver, ahí ya está una B, una R y una K. Ese es barak en el hebreo original. No había A, E, I, O, U. ¿Sí? Pero ya poniéndoles las consonantes, decía barak. David decía barak. O sea, bendigo a Dios. Pero ¿qué es barak? Bendecir. Amén. Pero si tú tienes la Biblia, mira mis dedos, actual, está así de gruesa, pero en el hebreo es más pequeña. ¿Por qué? Porque cada palabra para nuestro idioma tiene más significados. Entonces barak significa, ¿qué? ¿Se ve? Arrodillarse, pero vamos a entender cómo arrodillarse, ¿sí? Postrarse. Cuando habla de bendecir, se refiere a decir bien, a hablar bien, pero con todo su ser, postrarse, arrodillarse a Dios. ¿Cómo estaba David en esa oración, si pudieras verlo?
Estaba postrado. Amén. Y en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, ese término bendecir fue traducido a elogia, que suena más como elogiar. Hermano, ¿qué es elogiar? ¿Qué? Pues cuando algo te agrada, dices, mira, se ve bien o algo, elogiar algo bueno. Así es. ¿Y por qué elogias algo? Muchas veces. ¿Por qué el muchacho elogia a la muchacha? ¿Por qué? Porque algo quiere. ¿Saben? Ay, qué bonita estás. Y la niña, y como en su casa nadie le dice que está bonita, llega el muchacho feo de la calle. Ay, qué bonita. Ahí va la muchacha. Porque hermano, elogia a tus hijos. ¿Amén? Para que no venga el feo. No importa, no hay nadie feo. Pero elogiar es decirle cosas bonitas a alguien con el propósito de recibir algo de ese alguien. ¿Sí me explico? Entonces, Barak, él estaba bendiciendo a Dios porque de esa manera actúa Dios. Dios dice, acercaos a mí, ¿y qué? Y yo me acercaré a vosotros. Esas son las matemáticas de Dios. La gente quiere que Dios vaya a su recámara, ahí donde está acostado, y obre. Dios te dice, ven a mí, acércate a mí, deja tu comodidad y ve a Dios, y entonces Dios obrará. Amén. Entonces, este término, Barak, que es bendecir, es que bien decir, di conmigo, Barak, bendecir, bien decir, y di conmigo, hablar bien de alguien. Eso es bendecir. Cuando tú hablas bien de alguien, ¿qué estás haciendo? Lo estás bendiciendo. Y si tú hablas mal de alguien, ¿qué estás haciendo? No, yo no lo maldije. Pero si estás hablando mal de tu prójimo o de ti mismo, tú mismo te estás maldiciendo. ¿Te das cuenta de lo grave y de lo hermoso que es estudiar la palabra? Hablar bien. Amén. Entonces, ese bendecir puede ser directamente a Dios. Ese es el nombre de Dios. YHWH, el tetragramatón. ¿Qué significa tetragramatón? 4 letras, eso significa. Luego lo vamos a ver. Yo bendigo a Dios, hermanos. ¿Cómo bendigo a Dios? ¿Cómo? Cuando yo hablo bien de Dios. Y cuando yo hablo bien de Dios, de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Sabes qué ha hecho Dios conmigo? Dios me rescató del alcohol, de las drogas. Yo no iba buscando ser pastor. Yo iba buscando paz, hermano. No había paz en mi corazón, había una soledad. Había familia, había amigos en la casa, pero siempre había un vacío en mi corazón. Yo me juntaba con muchos amigos, pero dentro de esa compañía física había algo en mi ser que me decía, algo falta, y yo no sabía qué era. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y yo pensaba que era por ese fracaso de mis padres que yo estaba así. Sí me afectó en mi alma, pero había algo más profundo, que era la ausencia de Dios. Amén. Y eso, cuando yo digo esto, yo estoy bendiciendo a Dios. Amén. ¿Alguien aquí Dios le ha sanado? ¿Hecho algún milagro? Eso es bendecir a Dios. ¿Alguien pudiera bendecir a Dios esta mañana en su lugar? Que nos dijera un testimonio. No toda la historia nada más. ¿Alguien quisiera que alce su mano? Hermana Eli, ahí en su lugar, fuerte. Dios hizo el milagro de la Argentina, se diagnosticaron cáncer de matriz, tuve 3 tumores, tuve 3, muchos sangrados, grado de, me propusieron 9 unidades de sangre. Por milagro de Dios estaba yo de pie, y gracias a Él pues estoy aquí, alabando, amando, creyendo en mi fe más grande hacia Él. Amén. ¿Puedes dar un amén?
Dar una ofrenda de palmas a Dios. Eso es bendecir a Dios. ¿Alguien más? Rápido porque se va la prenda. ¿Alguien más pudiera bendecir? No, precisamente un milagro. ¿Tienes hijos? ¿Tienes a tu esposa, hermano? Mi testimonio es que el Señor sanó mi corazón a través de la pérdida de un ser querido cercano a mí. No le podía hablar de ese tema porque enseguida lloraba, me quebrantaba, pero al aceptar a Jesús en mi corazón, acepté todo. Y digo, Él es grande y maravilloso porque no se olvida al ser amado, ¿verdad? Porque la manera en que nos arrebataron es difícil. Sí. Pero le doy gracias al Señor porque ahorita puedo dar testimonio de que Él me sanó. Amén. Sé que ese ser amado está en presencia de Él. Amén. Pues es alguien más que está ahí a través de las oraciones cuidando y bendiciendo a mi familia. Amén. Le doy gracias al Señor porque en septiembre, después de septiembre, cumplí un año de haberlo aceptado definitivamente en mi vida y en mi corazón. Gloria a Dios. Y aquí en este domingo digo que voy a seguir luchando a través de las oraciones para que mis hijos, mi esposo y mi familia completa reciban al Señor y lo vengan a bendecir y a adorar como Él merece. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas. Él sana tu cuerpo, pero Él sana tu alma. Hermano, hay heridas en el alma que no se ven. Amén. Tú puedes ver a alguien físico caminar, pero no sabes que hay heridas en su corazón. Solamente Dios y tú sabes. Hay gente que llora y tú le preguntas, ¿y por qué lloras? Y a veces te dicen, no sé. Y es verdad. A veces son tantas cosas que ha pasado que no sabes, solo llegan esas olas de sentimientos, se te hace un nudo en la garganta y lloras. Amén. Pero solo Dios puede sanar tu alma, darle vida a tu espíritu y sanar tu cuerpo conforme a su soberanía. Amén. Entonces, bendecir, ¿qué es? Hablar bien de Dios. ¿De quién también puedo bendecir, hermanos? A mi prójimo. Amén. Yo puedo bendecir y también cuando yo hablo mal, yo puedo estar maldiciendo a alguien. ¿Sí? Con mis propias palabras. Puede ser a mi esposo, puede ser a mis hijos, puede ser algún vecino. Si mi boca fue creada para bendecir, Dios hizo el mundo de palabra. Tus palabras activan el mundo espiritual. Amén. Y también atrae demonios y atrae maldición. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo bendecir a mi hermano? Y yo quiero hacer algo. ¿Cuántos o cuántas personas pudieran bendecir a sus padres? Y tienes que recordar lo que ellos hicieron. Lo que emana el día de hoy en la sociedad, ¿qué es? Di conmigo, la ingratitud. Amén. No se acuerdan lo que pasó. Viene a mi mente una imagen. Yo trabajo en un hospital y vi una muchacha que estaba amamantando a su hijo y la acababan de operar, o sea, con una cesárea, sufriendo. Yo veía sus lágrimas porque el dolor de la cesárea, pero aparte tenía que amamantar a su bebé. Y yo le dije, dámelo, le doy de comer. Me dice, no, dice, me duele, pero es mi hijo, dice, y yo quiero amamantarlo. Y lloraba del dolor, pero quería amamantar a su hijo. Le digo, ¿sabes qué? Tómate una foto, le digo, para que cuando tu hijo crezca y sea adolescente, tú le digas, mira, cuando tú no podías, si ella no le da de comer, ¿qué le pasaría a ese niño? Se iba a morir. ¿Cuántas madres amamantaron a sus hijos, los tuvieron? Pero hermano, hermana, ¿te acuerdas tú de eso? ¿No está? Yo no me acuerdo cuando era tan pequeño. ¿Cuándo lo recuerdas? Las mujeres cuando son madres y ahora tienen a sus hijos. Amén. Pero ¿cómo nace la gratitud? Cuando tú recuerdas. Amén.
A veces papá no es el mejor papá, pero no ha sido todo malo. Ha habido cosas buenas. Amén. Yo recuerdo una hermana que fue al servicio allá en Minatitlán y una persona me pidió consejería. Iba pasando la hermana y era relacionado con su matrimonio. Y le digo a la hermana, mira, véngale, platíquele su testimonio a ella. Y la dejé y yo me fui. A la semana siguiente me dice la hermana que le dio su testimonio, me dice, hermano, gracias. Me dice. Digo, ¿por qué? Porque ese domingo que yo fui al servicio, yo ya me estaba dejando de mi esposo. Ya no lo aguantaba, dice. Ni lo aguanto, pero ahora ya entendí, dice. Ese domingo yo fui al culto sola. Yo dije, Señor, dime si lo tengo que dejar o no. Ya no aguanto. Pero yo voy a ir y yo quiero que tú me digas, eso fue al terminar del servicio. Cuando ella se acerca a la hermana y le digo, cuéntale tu testimonio, dice, me empecé a acordar lo que Dios hizo. Su esposo se había ido a trabajar fuera, le hablaba, de repente le mandaba dinero hasta que dejó de verlo. Perdió su número, o sea, ya no le habló, le hablaba, no estaba. Totalmente se descuidó de ella. Mi esposa se acercó con ella y se pusieron a orar por los matrimonios, por la gente. Y ella decía, pues vamos a orar por los matrimonios, pero por el mío no, yo ya no creo que tenga solución. Mas sin embargo dijeron, vamos a orar. Y capaz y Dios escucha. Y dice que a los días su esposo la volvió a contactar, le pidió volver a casa y volvió. Pero cuando Dios hace un milagro, hermanos, tiene que haber trabajo. Amén. Dios, gracias. Gracias, hijo. No he vendido nada, regálame aunque sea algo. Atiéndelo, por favor. Esa mujer recordó el milagro que Dios había hecho. Amén. ¿Qué hizo Dios? Lo trajo de vuelta cuando ya no había esperanza. Pero ya estando de vuelta en un matrimonio hay que trabajar. Amén. En un matrimonio hay que esforzarse. Y obviamente el carácter va siendo formado. Y si tú no dejas que Dios forma tu carácter, puedes volver a lo mismo. Y cuando ella recordó lo que Dios hizo, ahí Dios le habló. El milagro que había hecho, ¿a qué conclusión llegó? Tengo que seguir luchando. ¿Cómo sucedió? Cuando recordó. Amén. Lo que Dios había hecho. Entonces, ¿qué es bendecir? Bendecir bien de Dios, de mi prójimo y de quién más. A veces hablamos bien de todos y hablamos mal de nosotros. Sí. No nos aceptamos como Dios nos hizo. Si yo fuera más alto, si yo tuviera los ojos verdes, ¿y ahí qué estoy haciendo? No me estoy aceptando y me estoy maldiciendo. Dios te hizo como tenías que ser. Amén. ¿Por qué no fui más alto? Dios sabe por qué. Un hombre en una conferencia pasó a dar un tema y el micrófono le quedaba alto. Y él pensó y dijo, ¿cómo no fuera yo más alto? Dice. Pero luego se dio cuenta que él era el principal de la conferencia. Dice, a lo mejor si fuera más alto, no estuviera aquí. Porque vienes en paquetes. Dios sabe por qué te da lo que te da. Y depende de ti multiplicarlo o no. Amén. Entonces, yo te pregunto hoy, hermano, ¿tú te has maldecido? Porque Dios quiere restaurar este día tu ser, tu relación con tu prójimo y tu relación con Dios. Dios va a hacer la obra este día. Amén. Sigo. ¿Qué es bendecir? Arrodillarse, postrarse. Amén. Pero ¿cómo? Este tema es cuando un hombre, un hijo, iba al padre a recibir la bendición.
Pero antes de recibir la bendición, el joven se postraba. Eso no se ocupa el día de hoy. Que los jóvenes bendigan a sus padres. Los jóvenes que quieren más y más y más, y no se acuerdan todo lo que sus padres han hecho por ellos. ¿Te das cuenta? Los jóvenes tienen que recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dice que este joven, un joven hebreo, va a su padre a recibir la bendición, pero antes de recibir la bendición, el hijo bendice al padre y le dice: papá, gracias porque eres mi proveedor, gracias porque no ha faltado la comida en la mesa, gracias porque me has dado un trabajo. Y el joven bendecía a su padre, le empezaba a decir las cosas buenas de su padre. No dudo que había cosas malas, porque nadie es totalmente bueno, amén. Pero el joven alzaba, enaltecía los atributos buenos del padre, amén. Porque todos tenemos la parte buena y la parte, el carácter, cosas negativas. Pero es bueno exaltar la parte buena. Y entonces el padre, al ver al hijo y al recibir la honra del hijo al padre, entonces el padre lo bendecía. Amén. Por eso David decía: Barak, bendice. ¿Y él cómo estaba? Postrado, adorando a Dios. ¿Sale? Y vamos a ver cómo bendecía David a Dios. Dice, volvemos al 2. Bendice alma mía Jehová. Y dice ahí, no te olvides, hermanos, somos fáciles de olvidar. No te olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces David se hablaba a sí mismo y comenzaba a recordar cuáles eran los beneficios. Mira lo que dice el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y que vimos hoy, que no solo sana lo físico, sana el alma. Amén. David había sido probado en muchas áreas y había sido sanado. Y por eso David, ¿a quién le está hablando? Vuelvo a repetirlo. ¿A quién le hablaba David? A sí mismo. ¿Sí? Entonces dice, David se decía así: David, Él es el que perdona tus iniquidades, los pecados que tú hiciste. Fue Dios quien te perdonó. Y ese mismo Dios fue el que te sanó también. Amén. Sanó tu alma, sanó tus emociones. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Hermano, ¿has estado en un hoyo? Espiritualmente hablando, en un hoyo económico, en un hoyo de enfermedad, en una situación donde tú dices, yo no puedo salir de aquí. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios te ha sacado, Dios te ha levantado. Y muchas veces a David, amén. Y dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Cuando a veces tú quieres algo y mucha gente necesita o quiere una palanca. ¿Te ha pasado? Que tú quieres hacer algo y tú dices, oye, si hubiera alguien que me echara la mano, y no hay nadie, y ves que se abren las puertas. ¡Pum! Oye, yo no tenía nadie. Él te corona de favores. Te pone gente a tu alrededor que ni te imaginas. Y ni cristianos son. ¿Quién es? Es Dios. Amén. Él te da favores. Él te da regalos. Y a veces uno dice, Señor, perdóname porque yo no lo merezco. Y es verdad. Amén. Y hay que recordárnoslos. Hoy es el día de recordar las misericordias de Dios. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Hermano, cuando tú comienzas a compartir tu testimonio, lo que Dios hizo contigo, a veces sales más bendecido tú que al que le compartes. Porque tú recuerdas a Dios, cómo Dios lo hizo, cómo Dios actuó, y al que le compartiste ni entendió nada. Pero tú sales, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno.
Gracias porque yo no merecía, pero tú obraste a bien. Amén. Vea Lucas 22:19, por favor. Dios rescató a David, le mostró sus misericordias, pero en Lucas 22:19, y aquí está el mismo Dios encarnado. Aquí está Jesús. Lucas 22:19. Antes de morir, Jesús reunió a sus discípulos, a sus apóstoles. Él sabía que iba a morir. Amén. Sus discípulos no habían entendido muy bien lo que iba a hacer Jesús, pero Jesús sabía. Y dice que él hizo una figura. Y era la última cena de Jesús con sus discípulos. Y dice el texto, tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Hermanos, ¿el pan era su cuerpo? ¿Sí o no? No, el pan era el pan. Amén. ¿Él dónde estaba? Él estaba sentado. Y tomó el pan, hizo una figura literaria. Estaba hablando de sí mismo, pero tomó como objeto al pan. Y le dijo, este es mi cuerpo. ¿Y qué hizo con el pan? Esto me va a pasar a mí. Jesús fue partido, Jesús fue torturado, Jesús fue desgarrado. Esto que le pasa al pan me va a pasar a mí, dice. Este es mi cuerpo. No era su cuerpo, era una figura. Dice que por ustedes es dado. Mi cuerpo va a ser torturado por ustedes. Tomó el vino, lo virtió y les dio. Y les dijo, esta es mi sangre que va a ser vertida. Y la van a beber aquellos que quieran tomarla. Cada latigazo, cuando la corona de espinas fue enterrada en su cráneo, brotó sangre. Desde donde fue juzgado hasta Monte Gólgota, era un promedio de 1 kilómetro. Él fue caminando con la cruz, derramando toda su sangre. Amén. Para pago de los pecados. Cuando fue enterrado, yo veo las películas que le entierran la daga y sale el chorro de sangre. No, dice que escurrió. Su sangre había sido derramada. Y él dijo, esta es mi sangre que va a ser derramada. Y dice abajo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Que ellos recordaran lo que Cristo había hecho. Amén. No que hicieran una hostia o que hicieran esos actos que se llama la transustanciación, que no es bíblico, ¿sí? Que comes el cuerpo de Cristo. No es que te comas el pan, es que recuerdes. Ese es el objetivo de eso, porque se nos olvida lo que Cristo hizo por ti. Hermano, vas a pecar. ¿Sabes cuánta sangre fue derramado por tu pecado y por mi pecado? En ese momento que vamos a pecar, se te olvida todo lo que Dios hizo por ti. Y después que pecas, Señor, perdóname. No, es antes de, no es después de. Perdóname porque fallé. Mejor dile, Señor, estoy siendo tentado. Ayúdame. Tú moriste por mí. Tú derramaste tu sangre por mí. ¿Quién soy yo para dañar todo lo que hiciste por mí? Amén. Cuando vas a ofender a tu esposa, cuando vas a ofender a tus hijos, dile, Señor, perdóname, no permitas que ensucie tu santidad. Amén. Jesús les dijo, haced esto en memoria de mí. Recuerden esto todos los días. Y ellos se reunían los domingos y los domingos hacían lo mismo. Comían y recordaban que Jesús había muerto, pero no solo murió, ¿cuántos lo saben? Él al tercer día, Él resucitó, amén. Y
se apareció a más de 500 personas y se fue al cielo, y los que estaban viendo le dijeron: hey, ya no miren al cielo. Así como Él se fue, Él va a venir. Y estamos esperando su venida. Y celebramos los domingos porque un domingo resucitó Jesús. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando, amén, lo que Cristo hizo por ti y por mí. Todo lo que nos ha pasado nos ayuda bien, hermanos. Escucha esta frase, me gustó y la tomé. Dice: bendita la crisis que me hizo crecer y la caída que me hizo mirar al cielo y el problema que me hizo buscar a Dios. Amén. A veces estamos en problemas y ahí en el problema es cuando dices: Señor, ayúdame. Dice: eso quería. Eso quería. Dios nos habla al espíritu, pero cuando nuestro espíritu está muerto, Dios tiene que ocupar circunstancias a nuestro alrededor para hablarnos. Dios te está hablando, pero no escuchamos. Y cuando caes y dices: Señor, ¿desde cuándo te estaba hablando y no entendías? Pero bendita la crisis, bendita la caída, bendito el problema que nos hizo recordar que hay un Dios. Amén. Mira lo que dice David y sigue diciendo en el Salmo 103:8. Él mismo se está diciendo: misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira y grande es misericordia. No como nosotros, que tantito nos hacen y que cómo reaccionamos. Dicen por ahí: es mecha corta, dice, tantito. No, Dios es que es lento. Si no fuera lento, hermano, creo que nadie estuviéramos aquí. Te portaste mal, fuego de Dios, ya no hubiera nadie. Pero Él es lento, Él es paciente. Él dice: ahí vas, y vuelve a ayudarnos. Lento para la ira y grande en misericordia. El 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. En el 9, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Sí? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un padre, aunque el hijo sea malo, una madre, aunque el hijo sea malo, se compadece. Es mi hijo. Todos hablan mal de él, menos mamá. Yo recuerdo una escena. Yo tuve problemas de adicciones. Mi mamá trabajaba en una institución en la que como a las 9 de la mañana se juntaban a desayunar. Mi mamá trabajaba de limpieza en el instituto. Y la mayoría pues eran licenciadas, abogadas, administradoras. Y mi mamá era de intendencia. Y se reunían a desayunar y comenzaban a hablar de sus hijos. Mi hijo está estudiando medicina y no sé qué y no sé cuánto. Mi hijo ya va en la prepa y puros dieces. Y empezaban a hablar de sus hijos. ¿Y sabes qué hacía mi madre? Ella decía: ahorita vengo, voy al baño. ¿Qué podía hablar de su hijo? Mi hijo es alcohólico. Mi hijo es drogadicto. Mi hijo no llega a la casa. Ella no podía decir eso. ¿Qué hacía? Se guardaba y se iba. Y se escondía en el baño, esperando que pasara la plática. Y luego regresaba. Eso hace una madre cuando no quiere avergonzarse ella y avergonzar a su hijo. ¿Amén? Dios dice que Él se compadece a los que le temen, pero dice que sabe que somos polvo. Él dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos débiles. Amén. Él sabe nuestra condición y por eso Él vino a darnos fuerza, a darnos libertad. Y dice, es como el padre, es como la madre que se compadece de sus hijos
aunque no lo merezcan. Amén. Pero es su hijo y va y lo busca. Allá está tu hijo, allá va a buscar. Amén. Déjame bendecir a alguien. ¿Qué es bendecir? Es bien decir. Bendecimos a Dios hoy. Hubo 2 testimonios, los cuales bendijeron a Dios. Pero pudieras bendecir a tu papá, pudieras bendecir a tu mamá hoy, hermano. Yo quisiera que alguna de las hijas de mi hermana Luz bendijera a su madre. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. Amén. Nuestra hermana Luz hoy estuviera aquí, pero ella partió con el Señor. Pero sabemos que ella está mejor que nosotros. Pero ¿cómo recordamos? Porque el enemigo siempre te va a querer hacer recordar lo malo. Siempre. Tú ves a tu esposo y ¿qué recuerdas? Ay, ese hombre. Pero no es todo malo, hay cosas buenas. Trae el dinero a la casa, cumple. ¿Sí? Pero si el enemigo solo te hace ver lo malo, lo ves como un ogro. Pero si tú por la gracia de Dios volteas y ves a ese hombre que viene cansado, cansada, puedes bendecirlo, puedes orar por él. Amén. Yo quisiera, mi hermana, pudieras bendecir a tu mamá. Yo la verdad le doy gracias a Dios por la mamá guerrera, luchona que tuve toda su vida, una mujer valiente. Por ella conocimos el camino. Ella lloraba porque no hacíamos caso, le acompañamos a mi iglesia. Fuimos para la gloria y obra de Dios, es la herencia que ella me dejó. Seguir y caminar en Cristo Jesús. Amén. Dáselo fuerte, es para Dios. Y aquí están sus hijas. Vanessa, ¿pudieras decir algo a tu mamá? Yo le doy gracias a Dios por el tiempo que Dios me permitió tener con ella, a mi mamá. Como dice mi hermana, es una mujer que daba todo por nosotros. Y no había defecto alguno que no quiera a nosotros. Para ella somos las mejores hijas, el mejor hijo. Y a pesar de nuestros defectos y nuestras virtudes, ella amaba a sus hijos. Y lo único que puedo decir es que para mí fue un ejemplo de vida. Eso fue mi madre, un ejemplo de vida. Amén. Gloria sea al Señor. Dar una ofrenda de palmas a Dios. Es bendecir, hermano. Bendecir. ¿Era perfecta? No, no era perfecta. Amén. Pero había muchas cosas buenas. ¿Alguien más? ¿Ale? ¿Julián? ¿Quiere decir algo, Julián? Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¿Vale? ¿No? Bendecir es hablar bien. Siempre de alguien hay algo bueno. Amén. Siempre. No todo es malo. Siempre hay algo bueno que tú puedes exaltar. Y cuando tú bendices a alguien, le das esa gracia para seguir adelante. ¿Sí? Falló, está tu esposo, tu esposa derrotado, derrotada, pero ¿qué vas tú y le dices, mi amor? Pero
Hay cosas buenas en ti. Amén. En Dios es posible. Vamos a echarle ganas, vamos, y va para arriba. Amén. En la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué es bendecir? Bendecir. Vuelvo a leer el 2. De tarea tenemos leer todo el Salmo. Dice: bendice alma mía Jehová. David se estaba animando, exhortando. Vuelvo a decirlo, a veces no va a haber nadie que te anime. A veces no va a haber nadie que te impulse. Nadie me viene a ver, hermano. Tú solo. Este camino es personal, el crecimiento es personal. Tú solo, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a decir los beneficios de Dios. Él es el que te rescata, Él es el que te da vida, Él es el que comienza a bendecir a Dios. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. ¿Pudieras bendecir a Dios ahí en tu lugar? A darle gracias por tus hijos, a darle gracias por tu esposo, por tu familia, por la oportunidad que te da hoy de estar aquí aprendiendo su palabra, por la oportunidad que Él nos da de darle la gloria, de darle la honra, y por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Algo especial en tu ser, que tú le digas: Señor, gracias por esto. Gracias, Señor, porque aún en la prueba, aún en las circunstancias, tú estuviste ahí. Tú me llamaste, tú me salvaste. Cuando yo pensaba que no se podía, cuando yo pensaba que ya no había salida, tú abriste el camino. Tú nos diste esperanza. Tú nos diste libertad. Gracias, Señor. Gracias porque solo en ti es posible, Padre. Tú nos puedes hacer recordar las cosas buenas, Señor. ¿Pudieras bendecir tu hogar? Sé que hay cosas malas a veces en el hogar, pero sé que hay muchas cosas buenas. Bendice a tus hijos, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa. No es la mujer perfecta, pero ha estado ahí contigo todos los días, aguantando, soportando muchas veces nuestro carácter. Joven, pudieras bendecir a tus padres. Mamá y estado, papá estado, si lo tienes. Eso es bendecir, eso sube a Dios. La adoración, la gratitud. Este mundo está inmerso de ingratitud. Los niños, los jóvenes no agradecen a sus padres. Hay una creciente de una sociedad ingrata. No reconocen a Dios. No saben que Él les dio la vida. Pero un día nos va a rendir cuentas. Y dice su palabra: entremos a sus atrios con acciones de gracias. A Dios le agrada que le reconozcamos. A Dios le agrada que le sirvamos por amor. Amén. ¿Qué es bendecir? Es bien decir. Y si has maldecido, hermano, pídele perdón. Si has maldecido a papá, mamá, a algún vecino, dile: Señor, perdóname, porque esta boca que es para bendecir ha salido aguas amargas, ha salido maldición. He maldecido a personas, he hablado mal. Mi intención no era maldecir, yo no sabía, dile: yo no sabía que hablar mal era maldecir a alguien, pero hoy te pido perdón, Señor. Que mi boca sea una fuente de vida, una fuente de muerte, en el cual esté maldiciendo a las personas, a mi esposo, a mi esposa. Perdóname, Señor, si he hablado mal, o aún a mis propios hijos he hablado mal de su padre. Perdóname, Señor, y restáurame y ayúdame. Él es el que sana, dice la Biblia, todas tus dolencias físicas
y aún almáticas. Y Él lo puede hacer. ¿Lo puedes creer? Él lo puede hacer. Abre tus ojos y vamos a terminar este estudio, esta palabra, dándole las gracias a Dios. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar para concluir este tiempo y pasar a un tiempo más. ¿Pudieras orar por el que está a tu lado? Ahí en tu lugar, solo pon la mano hacia el que está a tu lado y bendigamos este lugar. Bendigamos a la iglesia que somos nosotros y que Dios nos ayude y Dios nos acompañe. Padre, muchas gracias, Señor, por aprender hoy de tu palabra y que hoy, Dios, puedo bendecir. Hoy bendigo a mi hermano que está a mi lado, Señor. Pon tu mano sobre alguien, hermano. No te quedes sin tocar a alguien. No te vas a contagiar. Toca a alguien allá a tu lado. Acércate tantito, no pasa nada, hermano. Dale. Padre, bendecimos, Cari. Nos bendecimos unos a otros, Señor. Te pido, Padre, que tú les fortalezcas. Que cualquier problema físico, económico, cualquier situación que estén pasando en su hogar, falta de perdón, yo no lo sé ni lo sabemos, pero tú lo sabes, mi Dios. Fortaléceles, cuídales, ayúdales. Hoy presentamos a tu iglesia delante de ti, Señor. Hoy presentamos a tu iglesia y te pedimos que desde el más pequeño hasta el mayor, Dios, tú lo bendigas, Señor. Padre, así como en la imagen, el hombre, el niño, el joven viene a bendecir al Padre y sé que el Padre da la bendición. Ahora, mi Dios, bendícenos con esa bendición que necesitamos. Esa bendición de ese hogar, de esa familia, de ese trabajo, Señor. Conforme a la multitud de tus misericordias, obra en este día, papá. Obra, mi Dios, conforme a tu voluntad y que tú seas glorificado, Dios. Hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de recomenzar y hacer conforme a tus misericordias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias por esto.